Amén. Dígale que está a su lado. ¿Trajiste chaleco antibala? Quiero que tome su asiento, por favor. ¿Sabe lo que significa que usted trajo chaleco antibala o no? El chaleco antibala te libra de la muerte. Pero en realidad es una forma de decir, porque lo que Dios tiene para ti es pura bendición hoy día. Amén. Es pura bendición. Se lo damos a toda la gente que está de vacaciones. Hoy día contamos con la pastora que hay aproximadamente 30 hermanos de vacaciones. 30. ¿Sabe lo que significa eso? Entonces, esa nave está así porque los 30 no están. Pero hubo gente de vacaciones que hoy estuvo conectada en el culto de la mañana. Y qué lindo las redes sociales, porque así, aunque estés ahí descansando, te puedes conectar aunque sea un ratito. Recuerda que Dios siempre está hablando. Yo nunca me voy a olvidar cuando con la pastora nos fuimos de luna de miel. Andábamos allá en Uruguay. Y un día domingo le dije: mi amor, vamos a buscar una iglesia. Estábamos en plena luna de miel. Pero yo le dije: vamos a buscar una iglesia. Y me dijo que sí, fuimos. Y fuimos a la iglesia y llegamos al hotel y nos robaron toda la plata. Son las cosas que Dios hace. Son las cosas extrañas que Dios hace. Pero el pastor que estaba predicando predicó de la paz de Dios, de la paz de Dios, de la paz de Dios. Así que llegamos al hotel y dijimos: ya apliquemos la palabra que escuchamos. Cuento corto, recuperamos el dinero y además el hotel nos regaló. Teníamos que devolvernos a Montevideo, estábamos en Punta del Este. Teníamos que devolvernos a Montevideo y Montevideo es más barato que Punta del Este. Pero el hotel le dijo: no, de aquí váyanse directo cuando se tengan que ir al aeropuerto, de aquí se van. Les regalamos 2 noches más aquí en el hotel. Entonces Dios te quería premiar, pero Dios también ve la actitud. Cuando tú en plenas vacaciones pensáis aún en Él. Entonces yo me gozo de saber que hay gente que está en vacaciones y me escribe: qué linda la palabra estuvo en la mañana, qué lindo el mensaje en la semana, la pastora. Entonces eso es parte de lo que Dios también toma para bendecirte. Amén. Amén. Y vamos a compartir un mensaje. En la mañana estuve compartiendo 2 formas de prosperar. Hay 2 formas de prosperar en la vida. No voy a predicar ese mensaje hoy, pero quiero introducir porque tiene un poquito que ver con lo que voy a compartir ahora. Y en la mañana decía que hay 2 formas de prosperar. Una bajo la maldición y otra bajo la bendición. O sea, ambos pueden prosperar, pero uno prospera con maldición y otro prospera con bendición. Prosperar con maldición significa obsesión por trabajo y obsesión por riquezas. Y el final es destrucción. Así lo dice su palabra. Recuerda que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero prosperar bajo la bendición de Dios te va a demandar la generosidad. Te va a demandar 3 cosas: ser fiel con tus ofrendas, ser fiel con tus diezmos y ser fiel con tus primicias. Bíblicamente es así. Y esa prosperidad perdura por mucho tiempo. Entonces Asaf en el Salmo 73, él hace como un reclamo que yo creo que muchos de nosotros hemos hecho. Y si no lo ha hecho, en algún momento lo va a hacer. ¿Cuál es el reclamo? Que Asaf escribe y dice: yo sé que tú eres bueno, Señor, yo sé que tú eres maravilloso, pero por poco mis pies resbalaron porque le tuve envidia a los arrogantes. Y él dice: porque vi la prosperidad del impío. ¿Cómo ese viejo garabatero ordinario tiene el manso BMW, casa en la playa, almuerza en restaurantes? Entonces se van las tremendas vacaciones. Y yo que sirvo a Dios, yo que busco a Dios, yo que me consagro, me ha costado toda una vida. Entonces Asaf hace esa crítica o esa queja delante de Dios. Y eso casi le hizo a él distanciarse en la fe, porque dice: casi resbalé. Pero en el versículo 17 de Salmo 73, él concluye y dice:
pero entré al santuario, o sea, vine a la iglesia, vine al templo y entendí el final de ellos. Hay cosas que tú no vas a entender del por qué te suceden las cosas hasta que vengas a la iglesia. ¿Me está entendiendo? Porque cuando tú te sientas en esa silla a escuchar humildemente como un alumno, a escuchar la palabra que te habla el Señor, entonces empezamos como que las piezas empiezan a encajar. Empezamos a ver, por eso tuve los papás que tuve, por eso tengo este problema. Solo la palabra te da esperanza en medio de las crisis. Ahora yo quiero hablar una palabra parecida, pero no es lo mismo, pero no es igual. Y que tiene que ver con David. Y yo le puse como título a este mensaje: así se hará al que venciere. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. Así se hará al que venciere. Vaya conmigo a 1 Samuel 17 del 25 al 27. Primer libro de Samuel 17 del 25 al 27. Dice: cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Hablando de Goliat. Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, mira lo que le va a suceder al que venza a Goliat. Número 1, el rey le enriquecerá con grandes, diga conmigo, grandes riquezas. 2, y le dará a su hija, le dará una esposa. Y número 3, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso, chuncho, faltó ponerle ahí, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Verso 27. Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Diga conmigo, levante su mano al cielo por favor. Diga: así se hará al hombre que venciere. Goliat está 40 días atemorizando a Israel. Goliat es el paladín, es de los filisteos y es un gigante de casi 3 metros, y él está 40 días, dice la escritura, que iba por la mañana y por la tarde amenazando a Israel, amenazando de que los iba a matar. Denme a uno, decía, denme a uno que pelee conmigo. Si me mata, nosotros le servimos. Si nosotros lo matamos, ustedes nos sirven. Y así estuvo amenazando. Dice la escritura que todo Israel, todo el ejército y aún el mismo rey Saúl estaban atemorizados. Estaban literalmente pero muertos de miedo por las amenazas de un gigante, Goliat. Todo el ejército de Saúl estaba atemorizado, incluyendo al mismo rey. Ahora, por otro lado, hay otra escena, porque está David en la casa de su papá, sirviendo al cuidado de las ovejas de su papá, y él está en otro ambiente. David está acá con el audífono cantando: resucitó, resucitó, lo vamos a celebrar. Pero acá están todo el ejército de Israel en guerra, a punto de pelear con los filisteos. Y los hermanos de David, recuerde que David tenía más hermanos, eran todos hombres de guerra. Ellos estaban en un ambiente de guerra, pero David estaba acá, resucitó y estaba sirviendo en la casa del papá. A David no lo mandaron a la guerra porque siempre lo miraron como en menos. Quédate acá sirviendo. Pero David vivió verdaderas guerras, porque sirviendo tuvo que defender las ovejas de leones y de osos. Entonces, escúcheme bien, por favor. Mientras sus hermanos están en el campo de batalla, David está sirviendo a su papá en su casa. Entonces hay dos ambientes en esta historia: un ambiente de guerra y un ambiente de servicio. Diga conmigo, dos ambientes. Hay un ambiente que es de guerra, donde están todos los hermanos, donde están siendo amenazados, pero hay un ambiente de servicio donde está David. Y dice la Biblia que el papá
en uno de esos días, le encarga a David que le lleve alimento a sus hermanos y al rey Saúl. Y lo enarbalda, no sé cómo se dice, arriba de un asno, y lo envía con alimentos, con menesteres para todos sus hermanos y para el mismo rey. La Biblia dice que cuando David se encuentra en el campo de batalla y llega con la comida, y yo creo que David le chocó el cambio de ambiente. Porque él dice, ¿qué está pasando acá? O sea, David venía de dar gritos de júbilo, David venía de servir, y resulta que ve a sus hermanos todos atemorizados, y eso a David le choca. Entonces David se ofrece para pelear. Para el ejército de Israel, Goliat era una gran prueba, un gran problema, un gran obstáculo. Pero para David, Goliat era una gran oportunidad. La pregunta es, ¿por qué David ve a Goliat como una gran oportunidad? Por el ambiente que te rodea. Los hermanos ven a Goliat como una amenaza porque están ahí en el campo de batalla. David ve a Goliat no como una amenaza, lo ve como una oportunidad de vencer. ¿Por qué? Porque él viene de otro ambiente. Él viene de un ambiente de servicio, de obediencia, de honra a la casa de sus papás. ¿Cuántos me están escuchando en esta tarde? Todo aquel que está en un ambiente real de servicio, de obediencia y de honra a sus padres, todo gigante se te convierte en una oportunidad. Yo quiero repetirte eso, por favor. Toda persona que pertenece a un ambiente de servicio, de obediencia y de honra a la casa de sus padres, todo gigante se te convierte en una gran oportunidad. Los hermanos de David nunca mostraron una actitud de honra a sus papás. Sin embargo, están en el campo de batalla muertos de miedo. Dios nos quita los miedos para grandes desafíos cuando somos buenos hijos. Voy a repetirlo. Dios te quita los miedos para grandes desafíos cuando somos buenos hijos. David escucha la oferta que hay por matar a Goliat, porque hay una oferta. ¿Cuál es la oferta? Mira lo que dice el versículo 25. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Póneme la versión PDT, por favor, y después la NBI. Dice la versión PDT: los soldados se decían entre ellos, otra vez salió el gigante a insultarnos. El que lo mate se hará rico, y el rey le dará una gran recompensa, le dará a su hija como esposa, y además la familia no tendrá que pagar impuestos ni cumplir el servicio militar. Y la versión NBI dice, algunos decían, ven a este hombre que sale a desafiar a Israel, quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Hay 3 recompensas por matar a Goliat. Así se le hará al que lo mate grandes riquezas. Número 2, una esposa. Y número 3, la casa de sus papás va a quedar libre de impuestos para siempre. Ahora, de las 3 ofertas que le dan, riqueza, esposa y librar de impuestos a la casa de sus papás, solo una no está en las manos de David. Por ejemplo, David puede rechazar la riqueza del rey, pero él puede producir riqueza, porque es joven, tiene todo un futuro por delante, así que no lo limita la oferta de riqueza. ¿Me está entendiendo o no? No lo limita. No, yo creo que no le llamó la atención eso, porque David dice, yo puedo hacer riqueza. Una esposa para David. Oye, la Biblia dice que David era un hombre guapo. Era como el Dani. Era como el Julio, era como el Mati. Alto, encachado. Entonces David dice la Biblia que era de hermoso parecer. Dice que era rubio. Y era un hombre guapo, encachado. Entonces, que le ofrezcan una esposa, David cuando quería, podía agarrar una esposa. Entonces, ¿lo limitaba a una esposa?
de la recompensa? No, porque él podía tener, era joven, podía tener la que quería. Pero de las 3 ofertas, solo una depende del rey. Y es librar del pago de impuestos a la casa de los papás. Eso David no lo puede conseguir en su fuerza. Entonces, de las 3 ofertas, yo creo que lo que más le llamó la atención a David es: si yo mato a ese gigante, mis papás van a ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchame, por favor. Lo único que no podía hacer David en su fuerza era librar a sus padres de los impuestos. Eso solo lo hace el rey. Póneme atención a esto. Hay cosas que solo el rey te las puede dar. Voy a repetir. Hay cosas que solo el rey te las puede dar. El versículo 26, David dice, el 26 dice: ¿qué harán al hombre que le venciere? O sea, fíjate que a David le llamó la atención la oferta. En ningún momento le dijeron a David que el rey le iba a dar riqueza, le iba a dar una esposa y librar de impuestos a la casa de los papás. David escuchó nomás, paró la oreja. Y cuando escuchó eso dijo: a ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué le van a dar? ¿Con qué le van a pagar? Riqueza, ya, está bien, riqueza. Esposa, me consigo cuando quiera una esposa. Pero hay una más: tus papás no van a pagar más impuestos. Hay grandes desafíos, escúchame bien, hay grandes desafíos que vas a vencer cuando pienses en tus papás. ¿Cuánto dan un aplauso fuerte al Señor? Si a David no le interesa la oferta, no pregunta. Pero él preguntó: ¿qué le van a hacer? Dígale a que está a su lado: ¿qué le van a hacer? Si hay algo que a ti y a mí nos tiene que interesar en la vida, es la recompensa que nuestros padres pueden tener por las cosas que hacemos. Yo lo dije en la mañana y lo voy a repetir. Yo, conversando con mi esposa, le decía: yo tengo un sueño cuando sea grande. Mire, tengo un sueño el día que Dios me prospere y me bendiga mucho, porque yo sé que va a llegar ese día. Estoy sembrando. Pero una de las cosas que voy a hacer, aparte de llevar a Italia a mi esposa, que quiere ir a Italia, a conocer Italia, bueno, a lo mejor vamos antes. Amén. Una de las cosas que me gustaría hacer es jubilar a mis papás. Yo he orado en esa dirección. Señor, algún día quiero yo pagarles la jubilación, yo bendecirlos, yo darle un sueldo a mis papás, y no que dependan de la AFP, sino yo darle un sueldo. Entonces, hay gigantes que tú vas a matar cuando pienses en ellos. David no tuvo ambición, tuvo visión. Visión. No es ambición, es visionar. Que no solamente yo voy a ser beneficiado por matar a Goliat, sino que la casa de mis papás van a ser beneficiados también. Mi familia va a ser beneficiada también. Entonces quiero que entienda esto. David pensó en la bendición de sus padres. Te tiene que interesar que Dios no solamente bendiga tu vida, te tiene que interesar que Dios también tiene que bendecir tu familia. Recuerda que Dios le dice a Abraham: te bendeciré para que tú seas de bendición. Y dice: en ti serán benditas todas tus amigos. No, todas las familias. Dios habla de familia. A veces nosotros no sé por qué tenemos la idea. Yo cuando trabajé cuando era joven y tuve mis primeros trabajos, uno cae en la tentación de ser a veces más dadivoso con un amigo que con su familia. Y la Biblia dice: te bendeciré para que en ti sean benditos todas las familias. O sea, en la mente de Dios está en que tú y yo lo que planifiquemos sea para que también a través de ti bendigan la familia. Por eso Dios te está bendiciendo, porque Dios quiere que tú bendigas la familia. Por eso esa bendición a tus padres, la bendición de tus padres va a venir por medio de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todo aquel que es un David en esta generación se convierte en un medio de bendición para la casa de sus padres. Proverbios capítulo 20, verso 20. Miren lo que dice. ¿Cuántos en esta hora van a hacer un pacto de decir: yo no solamente voy a ser un buen hijo de Dios, también voy a ser un buen hijo de mis padres? Levanten la mano. Yo hago ese pacto hoy. Yo tengo mis padres vivos, son jóvenes mis papás. Y yo hago un pacto de que también
quiero ser buen hijo con mis papás. ¿Cuántos hacen ese pacto conmigo? Amén. Proverbios 20:20 dice: al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. No entiendo, pastor. Versión PDT. Al que se atreva a maldecir al papá o a la mamá, se le apagará la lámpara en medio de la más terrible oscuridad. Pastor, sigo sin entender. Versión TLA. Vamos, léalo, 1, 2 y 3. El que maldice a sus padres, más claro que. Ahora usted dice, maldecir es insultar. No solamente es insultar. Yo busqué acá la referencia de maldecir. Maldecir no es solo insultar a tus padres, también es menospreciar. Maldecir es despreocuparse, desligarse, desvincularse. Y también maldecir tiene que ver con ignorar. Ignorar el consejo, ignorar la preocupación de ellos. Nosotros creemos que maldecir es decirle: cállate, viejo, no te quiero, me voy de esta casa. Maldigo el día que nací como tu hijo. No, no solamente eso es maldecir. Maldecir es simplemente, a veces te están hablando y uno no lo escucha, uno lo ignora. Dios ya destinó el último día de tu vida que tendremos, pero la deshonra a nuestros padres adelanta el día de tu muerte. O sea, Dios sabe que tú te vas a morir tal fecha y tal día, pero atrévete a deshonrar a tus papás y se adelanta ese día. Se adelanta ese día. Un insulto, un menosprecio, una deshonra, y es un día menos de vida para tu vida. Es un día menos de vida. Dios sabe en qué año te vas a morir. Dios es soberano. Dios sabe si te vas a morir comido por un tiburón, si te vas a morir en un avión, si te vas a morir en un tren, en un infarto, no sé, como sea, pero todos nos vamos a morir. Si es que Cristo no viene antes por nosotros. Espero que llegue antes. Espero que venga, como Pablo. Estamos como Pablo, espero que llegue, y al final Pablo no lo vio. Pero en algún momento todos seremos polvo. Pero escúchame bien, hay mucha gente que murió antes de tiempo. No porque Dios es malo, simplemente porque no honraron a su familia. ¿Qué es lo que hace la deshonra? ¿Qué hace la honra? Mira lo que hace la honra. Efesios capítulo 6, verso 2 al 3. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra, hermano? Estoy dando esta palabra porque todos somos hijos acá. A lo mejor usted, pastor, yo ya perdí a mis papás, pero tienes a tu Padre Celestial. Quizás tienes padres espirituales, tus pastores. O sea, siempre tenemos a quien honrar. Efesios 6, del 2 al 3. A lo mejor el Diego dice: pero pastor, yo perdí a mi mamá. Pero Diego, yo soy tu padre. Una broma. Una broma para el Diego. Dieguito está de duelo todavía. Está pasando su proceso. Mira lo que dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. 2 promesas. ¿Cuáles son? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la. Entonces te das cuenta, cuando nosotros insultamos a los papás, ¿qué es lo que pasa? Tu lámpara se apaga en oscuridad tenebrosa. O sea, mueres antes de tiempo. Pero tú los honras, los valoras, los aprecias, los cuidas y se te alarga. O sea, Dios también tiene destinado un día que te vas a morir, pero mira el poder de la honra que te hace alargar ese día. El poder de la deshonra te lo acorta, el poder de la honra te alarga los días de vida. Y no solamente Dios te los va a alargar, sino que te va a dar un bienestar, porque la primera promesa es que te vaya bien. Yo quiero profetizar que si honras a tu familia, honras a tus padres, honras a tu viejo, a tu viejita, levanta tu mano al cielo. Si tú los honras, y si no están contigo hoy y honras la memoria de ellos y sigues honrándolo, te digo algo: te va a ir bien en la vida y serás de larga vida en la tierra. Una larga vida bendecida. ¿Cuántos lo creen? El poder de la honra hacia nuestros padres desata 2 promesas: te va a ir bien y serás de larga vida. Honrar significa valorar, estimar, considerar precioso.
En la práctica, honrar es bendecir, preocuparse, estar del lado de ellos. Tú tienes que estar del lado de ellos. Puedes ser muy inteligente, muy capaz, pero nunca te irá bien en la vida si no piensas en el beneficio de la casa de tu padre. Como David. David dijo, yo voy a vencer a Goliat, pero ¿qué fue lo que lo motivó? La riqueza no, la mujer no, que mi papá no va a pagar más impuestos. Entonces, ¿es buen negocio matar a un gigante? ¿O no? ¿Es un buen negocio estudiar una buena carrera? ¿Es un buen negocio sacar una ingeniería? Porque mi papá no va a pagar más eso. ¿Es un buen negocio creerle a Dios? ¿Es un buen negocio atreverse? ¿Es un buen negocio matar gigante? ¿Es un buen negocio? No solo para ti, para tu familia. Dios te levantó a ti, Dios te ha dado fe a ti, Dios te escogió a ti de detrás de las ovejas para que entiendas que es un buen negocio atreverse a cosas grandes, porque los beneficiados van a ser además tu familia. Dígame si no es un buen negocio. Le debemos todo a nuestros padres. Yo hago memoria a mi mamá, mis papás, todo el sacrificio que hicieron por mí. Yo no voy a tener vida para devolverle todo lo que hicieron. Yo quiero, Dani, quiero hacer un ejemplo contigo. Haga cuenta que, ponte acá. Haga cuenta que Daniel, él es un padre. Él no es un padre perfecto, pero haga cuenta que Daniel es un mal padre. Que Daniel es un padre que no cuida a sus hijos, que lo abandona, no sé, cualquier realidad que a lo mejor tú viviste, a lo mejor un padre maltratador, o quizá un padre alcohólico, o un padre drogadicto, no lo sé. Pero sea como sea, él en sus hombros porta dos bendiciones que son tuyas. Entonces, él puede ser como sea. Puede tener miles de defectos, miles de errores, pero él tiene algo que yo no tengo. Y las dos promesas que él porta es que te irá bien y serás de larga vida. Y yo soy responsable de arrebatarle eso a mi papá. Yo soy responsable de arrebatar esa promesa. Pero la única forma de yo tener esa promesa es honrándolo. Honrando a mi papá. Sea como sea. A lo mejor uno dice, voy a honrar a mi papá porque mi papá fue buen papá, me cuidó, se preocupó. A lo mejor no es tu realidad, pero en ningún momento dice, honra a tu papá que estuvo contigo desde tu niñez, a tu papá que te proveyó. No, honra a tu papá y honra a tu mamá, solo por el hecho de que son tus padres. Y te va a ir bien y serás de larga vida. Porque defecto tenemos. El día de mañana tú vas a ser papá y tus hijos te van a ver tus defectos. Defectos vamos a ser, todos tenemos defectos. ¿Quién le enseñó a uno a ser papá? La Matilda a mí me dice, pero papá, uno lo único que hace es darle amor, pero los hijos ven los defectos en uno. ¿A quién le enseñó a ser a uno papá? A nadie. Pero yo tengo que enseñar que si la Matilda a mí no me honra, a ella no le va a ir bien y va a morir antes de tiempo. Yo no quiero que te mueras antes de tiempo. Honra a tus padres. Él puede tener muchos errores, pero si yo soy hijo de él, yo debo honrarlo, preocuparme, estar del lado de él, a pesar de sus errores. Y eso me permite que yo le jalo las promesas que él tiene. Estas dos promesas no están sobre los hombros de dos ángeles. Estas dos promesas no las tiene ni siquiera Dios. Estas dos promesas Dios las puso en los hombros de tus papás. Quítaselas. ¿Y cómo se las quitas? Honrándolo, bendiciéndolo, preocupándose de ellos. ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? ¡Vamos! David tomó el desafío de enfrentar a Goliat por amor a su papá. Mira lo que dice el versículo 32. Vuelve a 1 Samuel 17:32. Mira los argumentos que David da. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Porque cuando en tu mente está el beneficiar tu familia, es como que te viene una valentía. Hay un común denominador en los grandes futbolistas que hoy en día facturan millones y millones. Pregúntele a los que salieron de la pobreza, ¿cuál fue la promesa que ellos le hicieron a sus papás? Mamita, papito, el día que yo le pegue al gato, no sé cómo se dice en Venezuela o en Colombia, el día que yo
le dé el golpe de suerte, te voy a sacar de esta población. Te voy a comprar tu casita. Lo primero que hizo Alexis Sánchez, lo primero que hizo Arturo Vidal, lo primero que hizo Gary Medel, lo primero que hizo Neymar, lo primero que hizo el de Boca Junior, ¿cómo se llama? Este feo. No, el de Boca Junior era argentino, el que era malo, el que vivía en una población mala, que sacó a toda su familia de la población. No, ustedes no saben de fútbol, hermano. El Tevez, él vivía en una población horrible de mala. Era peor que cualquier población mala en Chile. Ahí degollaban gente, la policía no se metía. Y él le dijo: mamá, el día que yo salga a Primera Liga y empiece yo a ser famoso y me vaya a Europa, los voy a sacar a toda la familia. Tevez los sacó a todos de la población. Hay promesas que Dios ve en tu corazón, que tú quieres bendecir a tu familia. Y Dios permite que salgan a eso. Entonces el común denominador de la gente que luchó, que sufrió, es que piensan en sus padres. David pensó en su papá. En todo momento David se muestra no como valiente, sino como siervo, porque él dice: tu siervo irá y peleará contra el filisteo. La escuela de servicio de David fue en su propia casa. Allí servía a su papá. David nunca se sintió humillado por su papá, nunca se sintió explotado. Oh, mi papá me hace puro lavar la loza todos los días. Oh, mi papá me hace hacer esto. Nunca se sintió explotado. Todo para David era un privilegio porque servía a su papá. Mira el argumento que David le da al rey para pelear. El versículo 33 al 37, mira. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho. Mira, todo lo menospreciaba a David. Y él, un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl. Mira lo que le responde David. Se estima que tenía 16 a 17 años. Tu siervo, vuelve a hablar como siervo. No dice tu valiente. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Está hablando en tercera persona. Tu siervo, yo, era pastor de las ovejas de su padre, de mi papá. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Cuéntanos un aplauso a Dios por esa palabra maravillosa. Fíjate que David, el argumento que le da a Saúl es: tu siervo defendió las ovejas de su papá. David peleó por los intereses de su papá desde siempre, no por Goliat, desde siempre. Siempre él peleó por los intereses de su papá. El problema es que el enemigo era distinto, era un león y un oso. Pero ningún animal se va a comer una oveja a mi papá. O sea, si yo tengo miles de ovejas, porque papá tenía miles de ovejas, ya que el león se coma una, pero me resguardo. Al final después se aparean y nacen más. Pero David estaba tan del lado de la casa de sus padres que David decía: ni una oveja va a morir por la boca de un león o la boca de un oso. Y David ponía su vida. Hijos, levanten su mano al cielo, les voy a dar un consejo: aprendan a poner su vida por las cosas de sus papás. No es una actitud de ahora de honrar. David siempre tuvo la actitud de honra. No esperes ser grande para recién acordarte de la casa de tu padre. Hazlo hoy. Dios te va a ayudar hoy. Goliat es un enemigo más en la lista de David. Escúchame. Cuando aprendemos a honrar a la familia, a nuestros papás, Goliat es solo un trámite más. Solo es un trámite más. Cuando aprendemos a honrar a nuestros padres. Dios, yo puse esto: Dios exalta a aquellos que tienen una conciencia familiar y generacional.
Dios, prepárate, porque si tienes una conciencia familiar y generacional, Dios te va a levantar. Quiero dar unos ejemplos porque quiero ir ya casi terminando la prédica. Yo sé que usted quiere que termine porque si, diría más amén. Quiero darte un ejemplo de José. Mira, Génesis 45. Todos sabemos que José fue vendido por sus hermanos y engañaron al papá haciéndole creer que estaba muerto. Pero cuando hubo un reencuentro con sus hermanos, dice la escritura que José se mostró a sus hermanos. No sé si han leído la historia de José. Pero dice, entonces dijo José a sus hermanos, vamos a leer hasta el versículo 11. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Pero mira, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. José, ¿en quién está pensando? En su familia. José está diciendo, ustedes me vendieron como esclavo, pero Dios usó esa crisis para yo bendecirlos a ustedes. Versículo siguiente. Así pues, mira lo que dice José. Oye, este es tremendo. No me enviaste acá vosotros. O sea, yo sé que ustedes me vendieron, pero en realidad no fueron ustedes. Fue Dios. Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre. ¿Te das cuenta que tiene conciencia familiar? ¿Te das cuenta que José tiene conciencia familiar? Él nos hizo ricos solo y después, viste, no me vendieron. Ahí quedaron. Ahora se van a morir de hambre. Y vean mi prosperidad. No. José tenía conciencia familiar. Y él le dijo, vayan, díganle a mi papá y díganle, así dice tu hijo José. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tu ganado y tu vaca y todo lo que tú tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. ¿Sabes lo que significa que José les dé Gosén a su familia? Gosén es una ciudad en Egipto, pero escúchenme, los estudiosos dicen que Gosén era como el barrio alto de Egipto. De toda la tierra de Egipto, la mejor tierra era Gosén. Y José reservó esa tierra, no metió a nadie a vivir ahí, porque él sabía que algún día iba a bendecir a su familia. Entonces José dice, vayan donde mi papá y cuéntenle que estoy vivo. Y díganle que Dios me ha prosperado. Y díganle que Dios me ha bendecido. Pero dile que venga, porque les tengo preparada la mejor tierra. ¿Por qué Dios levantó tanto a José? Porque José siempre pensó en ser el medio de bendición para su casa, para sus padres, para su familia. Reciba esto. Si tenemos conciencia familiar de que yo soy un motivo de bendición para mi casa, Dios te va a dar la capacidad de tener un Gosén para toda tu familia. Quedan 5 años de hambre, dijo, porque se han cumplido 2. Son 7 años de vaca flaca, las 7 vacas flacas. ¿Se acuerdan el sueño? Entonces son 7 años de hambre. Vamos en 2 años de hambre, pero quedan 5 más. Pero gracias a Dios que me vendieron. Gracias a Dios que me humillaron. Porque no fueron ustedes. Dios me trajo. Dios me prosperó. José nunca guardó rencor. Ve las cosas desde la perspectiva de Dios. Uno cuando es hijo y cuando uno lo retan, uno siempre ve que te están puro jodiendo la vida. ¿Sí o no? Cuando, ojalá que se calle mi papá.
No, ya me está dando el discurso. Oh, ya me está con... ¿Qué? Chao. Ve las cosas como las ve Dios. No te exaltes, porque Dios te va a usar a ti para darles a ellos la mejor tierra. Yo no sé si tú quieres ser motivo de bendición para tu familia. Levante su mano y créalo. Dios te va a usar a ti para que en la mejor tierra que tú tengas esté tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus primos, tus nietos, tus abuelos, toda tu familia. Vas a ser el libertador, no solo de Egipto, de toda tu familia, de toda tu línea sanguínea, de todas tus generaciones. Yo te profetizo que vienen tiempos, si tú empiezas a honrar tu familia, vienen tiempos de prosperidad a tal punto que vas a tener un lugar reservado para ellos. Le vas a dar lo mejor a tu familia, le vas a dar lo mejor a tus padres. Profetizo esto para el que lo cree. Aquí va a haber un hijo que le va a pagar un viaje de vacaciones a sus papás a un lugar soñado. Le vas a dar el mejor viaje a ellos. Dios te va a dar esos recursos para que los hagas y los vas a bendecir. Y vas a darte cuenta, mira cómo la brisa de bendición va a caer sobre tu vida por honrar a tu familia y a tus papás. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte? Rahab, ¿conocen a Rahab, la ramera? ¿Conocen a Rahab, la ramera, la que recogía ramas? Dice la escritura que Rahab, ramera, porque recogía ramas. Dice la Biblia que Rahab, ella escondió a los espías en el muro. Y cuando ya conquistaron Jericó, ¿sabe cuál fue la petición de Rahab? Le dice a los espías, por favor, salven a mis papás, salven a mi mamá y salven a mis hermanos. Una ramera con conciencia familiar. Y le cumplieron. Toda la ciudad murió, pero salvaron a los papás de Rahab porque Rahab protegió a los espías que envió Moisés. Una prostituta que salvó una familia solo por honrarlos. Si una prostituta tenía una conciencia familiar, ¿cuánto más usted? ¿Cuánto más yo que somos hijos de Dios? Tenemos que tener conciencia familiar. Quiero que se ponga de pie. Vamos a terminar. ¿Cuántos recibieron esta palabra? Ay, pastor, pero yo ya soy viejo, ya estoy casado. Está bien. Pero dice a su esposa, su esposo. Pero dese un tiempo para visitar a sus papás. Dese un tiempo para mandarles un mensaje. Dese un tiempo para decirle, mamá, ven a almorzar a mi casita. Dese un tiempo para llevarla a comer. ¿Qué cuesta? Hay cosas, mira, a veces no se necesita dinero para hacerlo. A veces un gesto y los agradecen. Un solo gesto. Pero a veces no tenemos ni gesto ni cosas para ellos. Mira cómo termina la historia de David cuando mata a Goliat. Versículo 54, vamos a 1 Samuel 17, 54. David tomó la cabeza del filisteo. Ya aquí ya pasó de todo, ya adelantamos la serie. Aquí ya pero quedó la embarrada. Todos arrancaron y David le corta la cabeza al gigante y toma la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Mira qué sádico. El siervo con una cabeza en la mano. Pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David, mira, pónganme atención acá, esto es importante. Vamos a leer hasta el 58. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, el general del ejército, Abner, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? Fuerte. Él no dice quién es él. ¿Cuál fue la pregunta? Este cabro parece que el papá es bueno. Dime cómo se llama el papá de este cabro. Abner dice, ¿de quién es hijo este joven? Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es. O sea, el rey le interesaba saber
¿quién es el papá de este cabro? Verso 57. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo toma y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza. Imagínense David con la cabeza del filisteo. Cabro chico, añiñado. Era de la cisterna, parece. Verso 58. Termino, aquí el último versículo. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Él podría haber dicho: no, yo soy David. Pero él respondió: soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Hasta el final David honró a su papá. Él nunca se quedó con el palo y la bandera. Él nunca dijo: no, yo lo maté. Él dijo: el que mató al gigante es hijo de ese viejito que está allá. Se llama Isaí, al que tú lo vas a librar de impuestos. A mí no me interesa tu riqueza, rey. Muchas gracias. No me interesa tu esposa. Gracias. Al final se quedó con riqueza y con la esposa igual, si no fue tonto. Se quedó con Mical, la hija de Saúl. Sí, es verdad, se casó con ella. Pero en realidad, lo que más le importaba a David era que cuando llegue a la casa con un papel, le iba a dar la noticia más grande que un papá puede tener. Papá, no vas a pagar nunca más. Te acabo de salvar la economía. Al hijo humillado, al hijo que lo dejaron siempre al final, la última chupada de él, mate. Al que nadie consideró, pero nunca se ofendió. Él dijo: no importa, algún día Dios me va a dar la victoria. Y el primer beneficiado serán mis padres. Hermano, como lo dije al principio, hay gigantes, hay oportunidades grandes que solo se te van a dar si piensas en tu familia, en tus padres. Si en tu corazón está en bendecir a tus papás, bendecirlos, se te va a presentar una gran oportunidad. No un gran problema, una gran oportunidad. Los hermanos de David nunca honraron al papá. Nunca, no hay ningún registro de que los hermanos honraron a su papá. Y estaban todos muertos de miedo con Goliat. Porque los que no honran a sus papás, un gran gigante es un gran problema, un gran cacho, es un demonio. Pero los que honran a sus papás, un gran gigante es una gran oportunidad. Mis papás nos van a pagar más impuestos. ¿Vale la pena o no vale la pena? Vale la pena matar a Goliat para que mis padres sean bendecidos. Yo quiero que en esta hora hagamos un compromiso, todos. ¿Y ese compromiso cuál es? ¿Cuál es, pastor, el compromiso que quiero hacer? Vuelve a honrar la casa de tus padres. Dios te dará la cabeza de cualquier gigante. Escúchame. Vuelve a honrar la casa de tus padres. Y en tu mano tendrás la cabeza de cualquier gigante. No va a haber ningún gigante que te va a matar. Tú vas a tener la cabeza de cualquier gigante en tu mano. Pero vuelve a honrar a tus padres. David no solo pensó en la bendición de él, sino en la de su papá. Enfréntate a cualquier cosa con tal de que tu familia alcance la bendición. Conciencia familiar. Así se hará al que venciere. Número 1, diga conmigo: riquezas. Diga: esposa. Y liberación de impuestos. Al final David se quedó con riqueza. No fue tonto. Se quedó con la esposa y bendijo a su papá. Bendijo a su papá. No maldiga a sus papás. No adelantes tu muerte. Pero si yo nunca los trato mal, no los insulto. Sí, pero a veces hasta con el silencio los maldecimos. Mi papá, mi mamá, yo ya estoy casado hace ¿cuánto? 13 años, 14 años.
2012. ¿Hace cuánto estamos casados? Yo te aseguro que si yo empiezo a conversar con mi mamá me conoce así, como la palma de mi mano. Y eso que no vivo con ella ya hace como 15 años. Pero mi mamá me conoce así, porque me tuvo ahí. Yo a la Matilda la conozco. Yo le miro los ojos y sé al tiro que se va a enfermar, sé al tiro que le pasa algo. ¿Sí o no? Los papás conocemos eso. Nadie más nos conoce como nuestros papás. Pero caemos en el error de ignorarlos. Escúchame, puedes ser muy hábil, inteligente, puedes tener todos los dones, puedes tener palabra, profecía, Dios te puede usar. Pero si no honramos a los papás, no nos va a ir bien. Y vamos a vivir poco. Vas a morir antes de tiempo. Levante su mano al cielo, por favor.